Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este especial de diagnóstico social, especiales de diagnóstico social que empezamos más o menos hace unos 15 días. Estamos coordinando y organizándonos para poder hablar sobre un tema que en mi criterio es sumamente relevante para los que estamos del lado de las luchas sociales, para los que estamos... Y bueno, los medios de comunicación, ninguno es imparcial o ninguno es objetivo, ¿no? Y creo yo que al menos en este tiempo, en este periodo de la historia de la humanidad, ya está claro y entendible que todos tenemos una bandera, todos tenemos ideales, todos tenemos pensamiento ideológico, filosófico, hasta creencias. Y en ese sentido, desde este espacio, desde diagnóstico social, que empezamos más o menos a pensar hace 2 años, a analizar nuestra sociedad desde acá, desde América del Sur, hemos decidido el empezar a hablar sobre un tema que parecería ser que lo tomamos por hecho, ¿no? En los medios de comunicación se habla y se dice, se menciona de que existe algo llamado izquierda, de que existe algo llamado derecha, de que hay socialismo, de que hay capitalismo, y como hemos puesto en la introducción, en la descripción de esta transmisión, materialismo, monetarismo, libre mercado, neoliberalismo, dice la academia allá en los 70 y 80 desde Chicago. Entonces, dicho eso, creo yo que hay que pensar que las cosas no están dadas ni están hechas de hecho. A veces creemos que porque desde que nacemos nos han comentado y nos han dicho que existe un Dios, damos por hecho de que ese Dios está en algún lugar y en algún espacio, ¿no? Y no decimos, como dicen los muchachos, la gente, los gurís, como dicen en el Uruguay, los pibes, dicen en la Argentina, no cuestionamos las cosas desde la juventud. Y esto que ocurrió ayer se recordó, bueno, se está recordando en esta semana el conflicto de las Malvinas, ¿no? Entre la Argentina y entre el Reino Unido o Inglaterra. Y es interesantísimo que militares de la Fuerza Aérea hayan ido a una escuela, a un colegio en Buenos Aires, a mostrar un video de lo que fue este conflicto de las Malvinas o los combates, y pensaron que los muchachos, que la juventud, muchachos, chivolo le dicen en Perú, a los chivolos, chivolas, por hablar en los términos que ustedes dicen en sus países, no cuestionaran, ¿no? Y los militares empezaron a decir, aquí vinimos a dar un video y no venimos a responder preguntas, ¿no? Pensando que estaban en los 70s. En los 70s ya se cuestionaba y por eso los perseguían y los desaparecían a los muchachos. Y lo que ocurrió fue que los muchachos empezaron a hacer preguntas como esta. Y pueden googlearlo, ¿no? Busquen en Infobae, busquen en La Nación, en Argentina sobre esto que ocurrió. Algún muchacho le preguntó a un militar cómo se siente matar gente. Y es algo que un militar jamás se va a cuestionar. Entonces un militar le respondió, nosotros solo cumplimos orden, nosotros nunca vamos a la guerra preguntándonos si vamos a matar o no a otra persona, nosotros vamos a hacer lo que se nos ha entrenado diciendo, sí, pero ¿cómo se siente matar? ¿Qué cree usted? ¿Eso es bueno o es malo? Un joven a los 17 años me parece maravilloso que se lo pregunte. Eso fue un escándalo en Argentina el día de ayer. Fue un escándalo, porque jamás se había cuestionado este tipo de cosas. Y en un momento histórico en la Argentina, en donde está cogobernando una mujer, una vicepresidenta que proviene de aquella casta militar, pues aquello está de moda, digámoslo así. Antes de empezar, simplemente quiero hacer un antecedente de lo que vamos a leer y de lo que vamos a hablar con nuestro invitado espectacular, pero no sin antes leerles un artículo de uno de los autores más renombrados e importantes de la política de estos últimos años. Me estoy refiriendo a Jaime Durán Barba, nacido en Quito, Ecuador, quien ha movido los hilos de las campañas electorales que han ganado en lo que se conoce de derecha. Y Jaime Durán Barba es quien me ha llamado la atención de replantearnos aquí el espacio para hablar largo y tendido, no solo en este programa, sino en los futuros, sobre si ha muerto o no el socialismo, ¿no? Dice el título en Perfil, Jaime Durán Barba escribe en muchos medios, pero en Perfil es uno muy común en donde él siempre escribe, y dice, el comunismo surgió al iniciarse lo que Eric Hobsbawm llamó el siglo corto,
que fue desde la Revolución Soviética del 17 hasta la caída del socialismo real en 1990. Estoy leyendo a Jaime Durán Barba porque su teoría académica, su planteamiento, su tesis es que el socialismo, que era el camino, la vía hacia el comunismo, mi querido invitado me corregirá si me estoy equivocando en lo que estoy mencionando, pero es lo que dice Jaime Durán Barba y lo que han dicho muchos otros autores. Lenin resucitó a Karl Marx, un autor que había muerto en el anonimato y que no tuvo relevancia durante el siglo XIX. El comunismo se implantó en la Unión Soviética y en los países europeos conquistados por Rusia después de la Segunda Guerra Mundial. China adoptó ese régimen bajo el liderazgo de Mao. Cuba con el triunfo de la revolución castrista y los países del sudeste asiático luego de la derrota de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Entonces, más o menos la teoría de Jaime Durán Barba, de este personaje de los medios de derecha de la Argentina, si es que podemos hablar de derecha, su hipótesis es de que el socialismo murió con el muro de Berlín, con la caída del muro de Berlín en el año 1989-1990 del siglo pasado, y eso es lo que quiero determinar y responder en esta noche, siempre transmito en las noches, pero este día público les doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en Diagnóstico Social. Esta mañana hemos cambiado el horario porque estoy con el gran amigo de esta casa, Jorge McFood, de quien me siento orgulloso también de conocerlo y de ser su amigo, escritor, que también solemos mencionar mucho, no solamente en Diagnóstico Social, sino con tu profe de RI, en Relaciones Internacionales, el profe de Relaciones Internacionales de México, mi gran amigo, porque es importantísimo las letras que ha escrito este hombre que se ha dedicado a rastrear el pasado nuestro, el pasado de América con relación a Estados Unidos. Profe, buenos días. ¿Cómo está todo por allá en donde usted se encuentra? Si es que se puede decir dónde está. Sí, en Jacksonville University, aquí en Florida. Un gusto hablar contigo de nuevo, Hugo. Gracias por la invitación. No sé, estaba escuchando lo que leía, no sé si ese es el tema exactamente, pero me repreguntás. Sí, bueno, el tema es si el socialismo realmente ha muerto. Está bien. Y quién lo mató, ¿no? Porque debo decirle, profe, que no solamente Jaime Durán Barba, ¿no? Sino también otros autores nos han mencionado que el tema de la ideología, lo que en Alemania llamaron en algún momento materialismo ideológico, ha muerto, ¿no? Y para retraernos o para llevarnos a este tema, recordar a otro escritor peruano en este caso, que es Mario Vargas Llosa, lo estamos viendo aquí en pantalla. Mario Vargas Llosa dice algo muy parecido a lo que dice Jaime Durán Barba mencionando lo de los 1990, ¿no? Bueno. A él en una entrevista también se le dice, el socialismo está muerto, dice Vargas Llosa. Nadie puede creer en él después de Cuba. ¿Cree usted que el socialismo está muerto, según este artículo en 14 y medio, profe? Y si está muerto, ¿quién lo mató? Vamos a ver, después del siglo XIX, que era un siglo determinista, en cuanto a la ciencia, ese determinismo se permeó a las artes con la invención de la novela policial, de detective, todo era muy causa y efecto, todo, si conocemos las causas vamos a conocer los efectos, vamos a prever los efectos. Fue un siglo muy determinista con el marxismo, con Marx, con la sociología de Comte, muy positivista, con Darwin, etc. El siglo XX liquidó todo eso, pero menciono esto porque hay un concepto de la física cuántica y de otros lados científicos del pensamiento, en el cual aparece el concepto, igual que en la literatura del siglo XX, el yo, el observador. Incluso en la teoría de la relatividad, el observador pasa a ser determinante o por lo menos central en la medición, en la observación de la realidad. Es decir, la realidad no es independiente del observador. En la física cuántica, tú no puedes medir o observar un fenómeno sin modificarlo. Es decir, el observador, estamos hablando de dos ramas casi opuestas de la física que se intentó
unir, y Einstein lo intentó, en el siglo XX no pudo, pero bueno, en fin, manejan dos mundos conceptuales muy diferentes, pero los dos acentúan el hecho de que el observador es también parte de la realidad, es parte del fenómeno observado. Ahora, vamos al aspecto humano, que ahí es más obvio y más evidente. Y acá aparece la paradoja, por ejemplo, de la profecía autocumplida. Sí. Alguna vez mencioné en África un conocido que de hecho era el hijo de Samora Machel, luego hijastro de Graça Machel, los héroes de Mozambique, padres fundadores de Mozambique, y luego esposa de Nelson Mandela. Y este militar en esa época, que nos encontramos de casualidad en el norte de Mozambique, había estudiado en Alemania, y él mencionó el caso de su hermano, que los dos habían ido a una bruja, una curandera, que es allá en Mozambique es algo muy, muy creíble, es parte de la realidad, la magia, el pensamiento mágico. Eso es su realidad. Nuestra realidad es de otro tipo, no quiere decir que sea superior, pero es de otro tipo. Tal vez tiene más poder, podemos hablar de eso. Pero la curandera, la bruja, le dijo uno de ellos iba a morir pronto. Y trato de hacer bien rápida la historia y breve. En cierto momento, este muchacho que se llama Ntuane, de hecho, y me explicó qué significa Ntuane en Macua, se enfermó y su hermano salió corriendo en su automóvil para visitarlo. Estaba muy preocupado y pensó que era él el que se iba a morir. En esa urgencia tuvo un accidente y murió el hermano. Y Ntuane me dice, ¿ves? ¿Ahora crees? La bruja lo predijo y eso fue lo que ocurrió. Claro, desde mi punto de vista es mucho más escéptico, más, digamos, occidental o eurocéntrico en ese aspecto, y vamos a volver a lo eurocéntrico. Yo le dije, bueno, en realidad lo que veo es un crimen autoinducido, porque la misma bruja, la misma profecía del futuro produjo ese futuro. Es una profecía autocumplida. He desarrollado un poquito más eso hace como 20 años. Pero en este caso, en todo lo que es humano, eso es permanente. Y en el caso de política, aún más. Es decir, sí que yo estoy de acuerdo en la autocrítica, por ejemplo, en la cual conversamos en algún momento contigo, de la izquierda, siempre tenemos que ser autocrítica. Pero veamos que los que menos autocríticos o menos autocrítica hacen en este momento, por lo menos, es la derecha, y es una máquina de propaganda permanente y de euforia permanente, y ganan elecciones. Entonces, el decir que algo murió, primero que es una exageración, es una hipérbole, porque en lo humano nada muere, en lo social, histórico, nada muere completamente. La Edad Media está entre nosotros. La esclavitud está entre nosotros. Todos los sistemas anteriores están entre nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay ciertas prevalencias y unos sistemas se transforman en dominantes y otros en marginales. Esa es la diferencia. Pero nada muere completamente. Pero es muy atractivo el concepto del fin de la historia de Fukuyama, por ejemplo, en los 90. Se terminaba la muerte de la ideología. Yo era muy joven en esa época, 20 y poco años, y me parecía un absurdo decir y todos los políticos decían, es el fin de las ideologías, pero y la idea básica era, pero si estamos diciéndolo, estamos creando una nueva ideología, porque es una forma de interpretar el mundo. Tienes dos ideas, trabajando entre sí ya tienes una ideología, es decir, algo que explica algo más, sobre todo socialmente, no solamente lo que debe ser, sino lo que es. Eso es una visión ideológica. Es decir, nadie está libre de un tipo de ideología. Lo que podemos criticar es si simplemente nos reducimos al dogma ideológico, algo diferente. O estamos abiertos a criticarlo, a reestructurarlo. Eso es otra cosa muy diferente. Ahora, volviendo al concepto brevemente con lo que leías recién, escuchaba lo que leía, está fantástico el análisis, etc. Pero creo que hay que ampliar el espectro. Cuando se habla de socialismo, etc., el mismo, está bien, el mismo Karl Marx decía que no era anticapitalista, de hecho, consideraba que el capitalismo era una etapa necesaria para el socialismo, y luego el socialismo una etapa necesaria para el comunismo, en el cual al final no habrían gobiernos, no habría nada. Pero Marx habló muy poco, de hecho, del socialismo, porque era algo que había muy poca experiencia sobre eso. Y como intentaba ser un filósofo científico, trataba de basarse en hechos, en cosas verificables, no en hipótesis o en algo que no había ocurrido nunca todavía. Entonces, eso primer punto. El que murió el socialismo, también podemos decir en este momento que estamos en una etapa postcapitalista. Incluso para provocar un poco, podemos decir que el capitalismo murió.
Porque si lo vemos como era el capitalismo industrial del siglo XIX, no tiene nada que ver. En este momento es una orgía financiera de creación de dinero de la nada, ya ni siquiera se imprime papel, que son 3% de los dólares circulando en el mundo, se crean de la nada, son efectos electrónicos, hay un abuso total de ese poder centralizado en Wall Street, etc. ¿Eso es capitalismo o es feudalismo? Se parece mucho más y funciona mucho más como feudalismo, en el cual, en una época en la cual estaba no concentrado en un solo gobierno, el mundo en este momento no tiene un solo gobierno, sino en distintas corporaciones que vendrían a ser los feudos, los señores feudales, los nobles, etcétera, que es más o menos lo que tenemos hoy en la casta dominante global, que se pone de acuerdo fácilmente entre ellos para monopolizar determinado poder, para convertir a la democracia en un ritual totalmente vacío, en el cual las personas no tienen ninguna posibilidad de influir, como en Estados Unidos, ninguna, cero, nada, por lo menos de lo más importante. En los trabajos no existe la autonomía o no existe la probabilidad de participación real de los trabajadores en su trabajo, en el futuro del producto, de lo que están haciendo. Es lo que Marx llamaba alienación, es decir, totalmente separado del proceso, que el fascismo también lo magnificó en el sentido de fracturar el proceso de decisiones para que nadie sepa completamente en qué va la cosa y solamente unos pocos dominan la realidad financiera, la realidad económica, la realidad política, la realidad militar. Eso era el centro del fascismo, cómo funcionaba. Y es lo que ocurre hoy en día. Las grandes compañías, megacorporaciones como BlackRock, aquí en Estados Unidos, que tienen tanto capital como un tercio de toda la economía de Estados Unidos, que son los fundamentales creadores, impulsores de guerras para continuar haciendo dinero y transfiriendo la masa de impuestos o de dinero o de trabajo, no solamente de los estadounidenses, sino del resto del mundo. Lo transfieren y ese es el gran negocio, es decir, cero democracia. Pero volvamos otra vez al tema de si el socialismo murió o no. Primero, que hay muchas instituciones socialistas, o por lo menos socializadas, en países como Estados Unidos, mucho menos en países capitalistas marginales que son capitalismo más real. Es decir, todo aquello que limita el objetivo de hacer beneficio a través de una inversión es anticapitalista. Y acá estamos llenos de esas leyes que no, obviamente que están siempre bajo ataque, pero tenemos muchas organizaciones públicas, desde la NASA, de la cual se aprovecha Elon Musk y luego dice que es la prueba del éxito de la empresa privada. Y no estoy en contra de la empresa privada, pero sí de la monopolización y la destrucción de la competencia de la gran empresa privada. Es decir, rápidamente, el caso de Elon Musk utiliza no solamente los conocimientos creados por asalariados, por profesores asalariados, por inventores asalariados, etcétera, por ingenieros, etcétera, sino la misma estructura. Se supone que desde el análisis marxista, el capitalismo los capitalistas son dueños de los medios de producción. En el caso de la NASA, ni siquiera Musk es dueño de los medios de producción porque simplemente los alquila gracias a sus inversiones. Y lo que pone él es el dinero, no inventa nada, nunca ha inventado nada, como ningún gran capitalista ha inventado nada, etc. Es decir, hay una gran socialización de muchas estructuras de la economía, especialmente Estados Unidos. Podríamos seguir con la gran inversión militar, nada que ver con el capitalismo ortodoxo. Es gobierno que decide, planifica y mueve la economía a través de inversiones en la tecnología, a través de guerras, etcétera. Nada que ver directamente con la lógica del capitalismo ortodoxo, sino con una economía centralizada y de Estado, pero no en beneficio de la gente, sino en beneficio de la clase nobiliaria, de la clase aristocrática, de la clase feudal en este momento, que son un puñado de personas. Eso, otro punto, y redondeo con esto, porque podríamos atendernos a otras problemáticas. Cuando se habla de socialismo y comunismo, se sigue insistiendo en una visión totalmente eurocéntrica. Totalmente eurocéntrica. Está bien, hablamos del capitalismo que en parte sustituye al feudalismo, pero no completamente, recordemos, y nace por la privatización de las tierras en Inglaterra, no por la revolución industrial. No fue la gran revolución tecnológica, la revolución industrial, sino
la revolución agrícola 12.000 años atrás, que creó las civilizaciones, creó las civilizaciones, creó las ciudades, creó la gran parte de las matemáticas, creó gran parte de las leyes, de lo que conocemos hoy. Pero lo olvidamos y decimos, bueno, nuestro mundo está creado, lo crearon como una superstición religiosa 300 años atrás. Por favor, eso es un absurdo. Pero volvamos al concepto eurocéntrico. Socialismo y comunismo existieron en muchas partes del mundo. Incluso repito, en Europa, con el enclosure, con la privatización de las tierras en Inglaterra y la expulsión de los campesinos, eso fue una destrucción de gran parte de una semi-socialismo en el sentido de que la tierra se organizaba y el trabajo de forma comunal. Por lo menos un tercio de la tierra era comunal. Luego se privatizó y se robó todo eso, como hacían los piratas. Privatizaban, robaban y volvían a invertir en plantaciones esclavistas en el Caribe o en otras partes del mundo. Eso para hablar solamente de Europa, que hay un gran cambio y un gran despojo de la producción y de los beneficios, que eso es lo que es el capitalismo. El capitalismo simplemente es la forma como podemos apropiarnos del progreso o de cualquier producción. Ahora, y voy a volver sobre el concepto eurocéntrico, pero una nota al margen. Hoy en día, la mayoría de las formas de trabajo son socializadas, incluso en una empresa privada. Es decir, todo se hace, nadie hace todo. Eso es una combinación, una distribución de trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Que los administradores se quedan con la mayor parte de los beneficios. Entonces, y además tienen una narrativa que confirma eso. Por ejemplo, ¿qué es lo que la cabeza administradora busca siempre? Bueno, deprimir los salarios para tener un mayor margen de beneficio, ¿sí? Entonces, para que una empresa sea competitiva, dice, tenemos que bajar los salarios para que sea competitiva, si no desaparecemos, ¿sí? Pero al mismo tiempo, para que sea competitiva, tenemos que subir los beneficios y los salarios de los grandes gerentes. Es decir, es esa contradicción perfecta, maravillosa, que siempre le sirve a uno y jode al resto, que es la gran mayoría. Entonces, podemos decir, bueno, el gerente hace un trabajo, está bien, hace un trabajo, pero ¿por qué tiene que ganar 100, 200, 1000 veces o a veces hasta 1.000.000 de veces más que el resto de los trabajadores? ¿Por qué? Porque tiene el poder. No es que la empresa va a desaparecer si esa persona no gana miles o millones de dólares. No es eso. Y además, fíjense que siempre, progresivamente, continúan aumentando sus beneficios mientras los trabajadores continúan perdiendo capacidad de compra. Es decir, hay todo un proceso ¿qué pasa? En el 60 Estados Unidos era mucho más socialista que ahora, pero era una potencia mayor que ahora. Entonces, parece que la cuota de socialismo que tenía Estados Unidos en los 60 fue bastante beneficiosa, aparentemente, etc. Pero podemos seguir por ese punto, y termino con el tema eurocéntrico. En África hubo reinos como Henry que duraron muchos siglos en un gran periodo de paz, en una gran, y se conoce, una gran diversidad y aceptación del diferente, y con un muy intenso comercio. Es decir, el comercio no es capitalista, el comercio tiene miles de años. La única diferencia es que el comercio estaba al servicio de la gente y no como hoy, la gente al servicio del comercio, porque eso está al servicio de una élite. En América, cuando el capitalismo ya estaba desarrollado, se crearon las grandes compañías, como en India, la East India Company, en Estados Unidos, la Virginia East India Company, todas esas compañías privadas depredadoras que destruyeron la revolución industrial en India y Bangladesh, que ya estaba en marcha, que saquearon para que Europa se desarrollara. Entonces, ese es otro punto. Es decir, no podemos sacar de la ecuación la realidad desbalanceada e imperialista que destruyó a unos para beneficiar a otros. Y después esos otros se pusieron a sí mismos como gran ejemplo de lo que no funciona. Los negros no saben vivir ni trabajar, por lo tanto tenemos que invadirlos para enseñarles a gobernar, etc. Ponemos protectorados, etc. En el caso del socialismo, bueno, como Cuba o Venezuela, las bloqueamos, las destruimos, etc. Y cuando están destruidas, las presentamos como el mal ejemplo. Claro, sí, así jamás va a haber un buen ejemplo. Pero claro, en este momento está surgiendo un ejemplo positivo en términos económicos, me refiero nada más, que es China.
Y ahí comienza un gran problema de cuidado con el mal ejemplo, que ha sido históricamente considerado como un problema. Cuando los europeos llegan a las Américas, la organización, por lo menos en la base de producción y consumo, era socialista. No se usaba esa palabra, obviamente, pero era mucho más común. No existía la propiedad privada de la tierra, como no existió durante miles y miles de años. Milei, que tanto cita a Moisés, que rescató de la esclavitud al pueblo hebreo, y incluso dice en algún momento, incluso en el Parlamento de Buenos Aires, que estaban contra los impuestos, por lo tanto los hebreos estaban contra los impuestos. Una linda forma de conectarlo con la obsesión anti-impuestos o servicios públicos. Y Moisés repartió tierras ajenas a dedo. No era ni democrático ni mucho menos liberal. No existía la propiedad privada. La propiedad privada eran las cacharros, era un las monarca, casas, etc. ¿no? Era una teocracia monárquica. Y muy rígida, claro. Si no estaba de acuerdo... se abre la tierra y que se los trae. Exacto. Es decir, no había lugar para el disenso. Pero además, desde el punto de vista económico, no existía la propiedad privada. Además, otro punto, en esa época, incluso siglos después, incluso están en los Antiguos Testamentos, era una costumbre perdonar las deudas. La antorcha de la Estatua de Libertad en Nueva York no era de la libertad liberal, era que significaba desde hoy en adelante los endeudados y los pobres ya no están más endeudados. Era una forma de apretar el botón de reset, ¿verdad? Eso es una tradición. Y varios economistas lo explican muy bien. Entre ellos, recomiendo a Michael Hudson, desde los años 70 incluso, y unos libros muy interesantes. Pero ahora sí prometo que termino redondeo con esto. No solamente en varias sociedades, como las incas, etc. Alguien podrá decir, bueno, el inca era un emperador. Sí, la cabeza ya estaba en el proceso de acumular el superávit, el exceso de producción, eso es típico. Pero si vemos de la mitad para abajo, no solamente que había una producción mucho más, incluso en México también, ni que hablar en el resto de las sociedades nativoamericanas, donde había una práctica mucho más comunitaria. Incluso la mujer era mucho más activa en la esfera pública. El concepto de la mujer en la esfera privada, matrimonio, y el hombre en la esfera pública, patrimonio, el dueño de las cosas, era más bien europeo sobre todo. No era tanto en América Latina. Por algo la virginidad era irrelevante entre las naciones indígenas. Pero si vamos, por ejemplo, en Norteamérica, cuando llegan los europeos se dan cuenta que la gente era más alta, vivía más. ¿Y por qué? Porque tenían un sistema de seguridad social, aunque tenemos la idea de lo primitivo. Corte ahí, profe. Los españoles y portugueses decían en América pero en Europa, en la época de Colón, desde Américo Vespucio y otros más, se rumoreaba de que habían encontrado unas indias en donde la gente vivía 160 años. O sea, ellos decían que sí, los de estos territorios, que todavía no lo consideraban continente, vivían más que los europeos, que tenían una expectativa de vida de 35 años. Sí, era muy baja porque la revolución industrial incluso bajó la expectativa de vida y bajó la altura de la gente, lo cual demuestra claramente de las condiciones paupérrimas de alimentación y social. Es decir, destruyó todo el tramado social que había antes en las tierras comunales. En las tierras comunales los pobres tenían derecho a cultivar esas tierras comunales y no eran pobres pero no miserables ni se morían de hambre. La revolución industrial durante muchos siglos empeoró completamente eso. Y si la expectativa de vida comenzó a subir un poco fue gracias a la insistencia de la higiene, no fue gracias a ninguna industria en particular, y mucho menos a los capitales, sino a la introducción de jabón. Por eso siempre digo que hay que ser un monumento de jabón. Pero eso fue mucho más reciente. Ahora, en el caso de las comunidades norteamericanas, por ejemplo, o sudamericanas también, es cierto que alguien puede decir Vespucio exageraba, se lo culpó mucho de exagerar, lo mismo, pero eso es típica demonización, ¿verdad? Lo mismo el padre de las casas, Meléndez Pelayo decía que tenía un problema mental y psicológico, etc. Bueno, claro, Bernardo de las Casas vivió siglos antes y empezó a escribir mal de la conquista, y claro, había que demonizarlo de alguna forma. Pero ahora, volviendo a Vespucio, si bien podemos aceptar que 160 años puede ser, seguramente era una exageración, él dice muchas veces que encontró, con datos específicos, 4 generaciones viviendo en la misma casa.
primero, eso es un dato un poquito más concreto y uno puede hacer una estimación de que realmente no vivían 35 años en promedio. Los europeos sí tenían una alta mortalidad que luego, cuando conquistaron, por ejemplo, en Bolivia, hasta hace pocas décadas, en 1850, cuando ocurre la Revolución del 52, una de las pocas exitosas armadas, revolución de izquierda, la expectativa de vida de los mineros era 30 años también. Y la expectativa de los indígenas latinoamericanos cayó abruptamente con la llegada de los europeos, porque destruyó todo ese entramado social. Y termino. En el Norteamérica, por ejemplo, si estudiamos el caso de las 6 naciones o la confederación de 6 pueblos iraquíes en lo que hoy es Nueva York, también eran mucho, pero mucho más democráticas por siglos que Europa. Incluso aceptaban extranjeros. Es decir, todo eso que muy arrogantemente lo consideramos muy nuestro, parte de lo europeo, sí, estamos a favor de las ideas iluministas o de la ilustración, enlightenment, iluminismo, ilustración, la misma, distinta palabra para decir lo mismo. Estamos a favor de eso, pero esas ideas aparecen como novedad en Europa, porque Europa era exactamente lo contrario. Un territorio de gente que se bañaba una vez por año, una vez por mes, con suerte, que tiraba los excrementos por las ventanas, que vivía de guerra en guerra, de peste en peste, de violencia en violencia, de matanzas religiosas. Y luego, claro, demonizamos que los mexicanos tenían sacrificios rituales, pero ¿qué pasó con la Inquisición? ¿Qué pasó con todo ese fanatismo y brutalidad? Es decir, siempre viendo la paja en el ojo ajeno para vendernos a nosotros como el modelo. Y lo mismo con el tema del socialismo. Bueno, claro, si decimos el socialismo murió, lo vamos a matar en serio, pero yo creo que en la práctica estamos rodeados de instituciones socialistas o socializadas que hacen menos miserables la vida de la gente, incluso para hablar de lo que es el modelo del paradigma del capitalismo que Estados Unidos. Pero claro, o Inglaterra, si somos imperios, si le imponemos a los demás nuestra voluntad, si imprimimos la divisa global, si dictamos, porque somos una dictadura internacional, si matamos como los europeos arrasaron África, como después Estados Unidos también impuso decenas de dictaduras, como es imposible no ser exitoso y luego vendernos como un modelo. Cualquier país, México, Ecuador, si hubiera hecho lo mismo Ecuador que Inglaterra, si hubiera tenido la posibilidad, hoy sería un país súper desarrollado y además estaría evangelizando y moralizando al resto del mundo como el gran modelo, y todo lo demás se murió. Pero repito, y cierro con esto para volver al principio, cuando insistimos en que algo murió, también lo estamos matando. Es decir, parte de la propaganda, es parte de la causa-efecto, porque en el mundo humano no podemos ver el futuro. Por algo, en muchas culturas, como incluso en algunas partes de Perú, antiguas, el futuro estaba hacia atrás, ¿verdad? Porque no se podía ver, y el presente hacia adelante. Pero como no podemos ver el futuro, nuestras acciones lo van cambiando, no lo vemos ni probablemente el futuro no existe. Entonces, cada una de nuestras ideas, y sobre todo de nuestras supersticiones y sobre todo de nuestro fanatismo, tiene un impacto en lo que viene. Y decir que algo murió es una forma de matarlo. Pero si vemos objetivamente, repito, por todos lados podemos ver ejemplos de trabajo socializado. Es decir, si en Estados Unidos un día se eliminara toda esa cabeza cleptocrática de robo masivo, no solamente habría menos guerra, estoy seguro, porque el negocio de ellos es la guerra, sino que todo ese, primero, beneficio económico, supongamos que es lo más importante, yo no creo que sea lo más importante, pero bueno, beneficio económico se concentraría, pero además sería administrado más por los de abajo. Y la estructura, hay que cambiar mucho la estructura, no tanto, si casi las universidades son cooperativas, incluso la privada como de acá, son cooperativas, excepto la cabeza porque vivimos en un mundo capitalista. Pero las asambleas deciden las leyes. Si vemos los clubes, por ejemplo, deportivos, o si vemos muchas otras cosas, las empresas es trabajo socializado. ¿Cuál es la diferencia? Que todos están en función de beneficiar la cabeza, que es la que administra, que es la que tiene el poder, que es la que se presenta como insustituible y todos los días evangeliza a través de los medios. Pero, repito, el socialismo no es que es socialismo, trabajo, estructura, leyes socializadas que hacen que el capitalismo no sea, por ejemplo, el narcotráfico. El narcotráfico es la perfecta estructura o la expresión del capitalismo. Hay una demanda, yo voy ahí para vender, no me importa las consecuencias. Destruyo el medio ambiente, no me importa las consecuencias, las externalidades. Eso es capitalismo, pero está limitado
de muchas formas, no solo por los críticos, sino incluso por muchas leyes. Y eso son espacios de trabajo de instituciones socializadas, que si quieren llamarla socialismo, llámenla socialismo. Pero eso de que murió, es muy fácil y es muy eurocéntrico también. No quiero extenderme mucho, Hugo, porque ese es mi gran problema. Te quedaste congelado, me parece. No te escucho bien. Bueno, ¿me escuchás? No te escucho. Internet, Ahora sí. sí, sí, perdón, les quería decir al público y también a usted, profe, que pedirles disculpas por la intermitencia del Internet. Estamos en un país donde el capitalismo por 7 años realmente está cumpliendo su objetivo, ¿no? Llueve un poco invierno y no hay servicios. Hace pocos meses ni siquiera teníamos electricidad en pleno siglo XXI. Así que esos son los resultados de la privatización de los beneficios y la masificación de los errores, de las equivocaciones de unos cuantos o de las ganancias masivas de algunos pocos cuantos. Quería mostrarle un libro que menciona también mucho de lo que usted dice, profe. Este libro yo creo que nos ayuda a entender bastante, escrito por Gilles Deleuze y Félix Guattari, El antiedipo, capitalismo y esquizofrenia. Es un libro grande, extenso y complejo de leer, no puedo negarlo, ¿no? Autores franceses, para ahí ya va todo. Y también es eurocentrismo, claro. Es eurocentrismo, pero este libro en alguna parte nos ayuda a entender, y creo que desde el comienzo, que algo que beneficia al capitalismo y que debería también, pudo haber servidole al comunismo, si es que alguna vez hubiera tenido la oportunidad de ser aplicado, si las armas de los británicos, digámoslo, del anglocentrismo o del mundo anglosajón no lo hubiese perseguido como una fase nueva de los derechos sociales. Antes Roma también persiguió, antes España también persiguió, pero bueno, volviendo al tema, el antiedipo te ayuda a entender un poquito que el capitalismo captura o coge de todo un poco. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó en los 80, 70 en Estados Unidos cuando se dio una crisis parecida a la de ahora, porque el capitalismo siempre tiene crisis y empezaron a surgir unas sectas New Age, les dicen en Estados Unidos, ¿no? De nueva era, en donde buscaban una especie de espiritualidad con capitalismo, ¿no? Y una última fase de eso es Nexium o estas nuevas sectas tecnológicas multinivel en donde te prometen, te ofrecen hacerte millonario. Incluso hay libros que tuvieron éxito a comienzos de este siglo como El Tesoro o el... No me he tomado el tiempo de leer ese tipo de cosas, disculpen, pero la ley de atracción, cosas por el estilo, en donde quieren mezclar que sí se puede ser feliz en un mundo capitalista en donde solo unos muy pocos tienen todo y la mayoría no tiene nada, con el sentido de que si deseas lo vas a lograr, ¿no? Como que se nada bajo contracorriente. Pero para mencionarlo al libro, que muchos políticos, muchos así autodenominados socialistas, nunca han leído, ¿no? Me parecería interesante que lo lean y por eso en este espacio a veces les digo, lean por favor el libro, porque el libro te ayuda a entender, aunque es complejo, que el capitalismo captura cosas, por ejemplo, del socialismo o del comunismo para sobrevivir, ¿no? Usted bien menciona el tema de la NASA, usted bien menciona el tema de los iPhone de Apple, ¿no? A través del dinero de todos, algo que se inventaron, Wall Street. Dicen, el capitalismo es Wall Street y te puedes hacer rico en Wall Street. A ver, el capitalismo de Wall Street no es sino tomar el dinero de todos los tontos, porque la verdad es una metida de mano, ¿no? O sea, te dicen, vení a hacerte rico, y la gran mayoría en Wall Street de los viejitos, de los adultos, de cualquier persona que pone su dinerito ahí para ganar, pierde. Es como un casino, ¿no? Pero ya manipulado. Pierden, no te hablan de quienes pierden, pero sí te hablan de quienes ganan. Te dicen, a ver, Jeff Bezos gana, Zuckerberg gana, Berkshire Hathaway gana, ¿no? De este señor que han escrito 100 libros de cómo es que se hizo millonario el famoso señor, viejito, ¿no? De Berkshire Hathaway. Y al final él gana porque se queda con la casa, o sea, se queda con el dinero de todos.
Y eso es una especie de, como decía alguien que desapareció lastimosamente de los medios, que a mí me parece importantísimo lo que este hombre capitalista, liberal, libertario de Estados Unidos, me parece Max Kaiser, publicaba en el medio ruso, después de que fue perseguido el medio ruso, ya sabemos por qué, por el conflicto que se vive actualmente, Russia Today, RT, Kaiser decía algo que también yo comparto, ¿no? El capitalismo es un socialismo para ricos y una depredación para los de abajo, ¿no? Para los pobres, ¿no? Abajo se privatiza la enfermedad del pobre y arriba se socializa los costos de esa enfermedad del pobre, porque por ejemplo Estados Unidos es un país en donde la gente está muy enferma y es el gran negocio, o sea, si Estados Unidos tiene superávit en el campo de la medicina, ¿no? Pero es los pobres que se mueren y que nadie les ayuda, aunque en Estados Unidos sí hay ayuda, más bien acá en América no hay casi ayuda en nada, aquí se vive un capitalismo duro y crudo. Pero en todo caso, mencionar este libro, profe, gracias también por lo del Día del Monumento al Jabón o el Día del Jabón, lo vamos a considerar, me parece una idea genial. Y una cosa también para pasarle, minimizar los errores del capitalismo o los pecados del capitalismo es algo que yo veo, lo que usted mencionó en cierta parte, es muy cierto, ¿no? Cuando usted hablaba de Potosí, yo conozco Potosí, en Bolivia, no el Potosí de México, he escuchado ayer, de hecho ayer, a un comentarista, analista ultraliberal, capitalista, peronista de la Argentina, decía, nosotros somos España y los británicos son la culpa, son el error, porque también hay gente que se mezcla y se mete con el eurocentrismo que usted bien menciona, y con esto concluyo también, para darle la pauta. Él decía que España, Europa, que España en sí tenía una gran vida en toda América y en toda España porque había la riqueza y la riqueza que producíamos como españoles acá. Es un argentino que sabe muy bien que las empresas españolas también después ya en la República han saqueado y han provocado corrupción en todos nuestros países, de México hasta la Patagonia, pero él se siente eurocéntrico en el sentido de que somos algo que a mí no, yo no lo puedo ni pronunciar, que es como que nosotros somos ibéricos o Iberoamérica, perdóneme, porque ni académicamente tiene resistencia a aquello, o como dicen en Estados Unidos a usted y a mí nos dicen hispanos, que tampoco lo entiendo, pero lo inventaron acá. el tema de que el capitalismo y el socialismo son creaciones intelequias europeas, pero alguna vez conversando también con otro analista, yo le decía, aquí cuando vinieron los europeos encontraron que si vivía algo parecido desde hace siglos atrás en muchas regiones, y hay algo que yo veo que todavía sobrevive en las comunidades del Ecuador originarias, que yo lo llamo comunitarismo. O sea, la minga, si yo tengo en el campo una producción muy grande de huevos, pues le voy a mi vecina, que también es campesina, y le digo, mire vecina, tengo huevos, tenga usted para que no se pudran, y ella me da leche, lo que le decimos en Uruguay manteca, o en Argentina, me da queso, me da cosas que ella tiene, y así compartimos. Y en la Amazonía, en la selva, donde todavía existen comunidades, y con eso ya termino, perdóneme también, yo tengo un espacio que se llama, en el canal, que se llama Selva Bajo Ataque. Y a mí me ayudaron a entender los Shuar, los que están luchando contra las petroleras, contra el mismo Estado. Yo llegué a entender hace muy poco que todavía existe una invasión de América, que yo no le digo coloniaje o colonialismo, sino invasión, saqueo, violación, asesinato. Existen todavía comunidades que son auténticas, son nativas, tienen su propia cultura. Los hijos de uno es el hijo de todos. O sea, toda la comunidad cuida en la selva. Incluso en los Shuar no existen paredes en las casas de ellos. Ellos no tenían ladrones, violadores y todo. Todavía pasaba eso. Pero algo que se llama Estado, una entelequia europea de Montesquieu, francesa y todo, dice a los Shuar en la selva que ni siquiera hablan castellano, que hablan Shuar, su propia lengua. Tú eres Ecuador también, tú eres ecuatoriana y ecuatoriano, y desde Quito, desde un lugar que no conoces, hemos decidido que vamos a saquear, vamos a sacar petróleo aquí porque es la riqueza de todos, vamos a contaminarte, nos llevamos todo el petróleo, contaminamos, te mueres de cáncer en el estómago, destruimos tu agua, destruimos tu animal de casa, pero tienes que aceptarlo. Así como vinieron los europeos, españoles, portugueses, franceses, ingleses acá a decir,
Dios nos mandó aquí para violarte, para asesinarte, para esclavizarte, pero tienes que aceptarlo porque ahora tú eres España, ahora tú eres Gran Bretaña, ahora tú eres Portugal, ¿no? Entonces no nos damos cuenta que incluso ahora que decimos que somos naciones mestizas y americanas, seguimos expropiando, seguimos matando y asesinando, sacado esto de un gran libro llamado Fronteras Salvajes, 100 años escrito por un gran autor, Jorge Mafud, que escribió un libro con un título muy grande y yo por mi dislexia siempre se me quita en vivo, pero que te dice que ese país, por ejemplo, Estados Unidos, luego de que se fueron los imperios, también siguió saqueando, siguió abusando, siguió invadiendo. Y Ecuador, profe, está invadiendo ahora. Sí. Está invadiendo. Argentina lo está haciendo, Chile lo está haciendo, Perú lo está haciendo. Tenemos también culpa. Y eso es capitalismo, seguir avanzando, seguir expropiando, seguir arrasando. Dígame. Sí, pero cuando decimos Perú lo está haciendo, Argentina lo está haciendo, o incluso Estados Unidos lo está haciendo, no olvidemos que tenemos la tendencia de ver países como tribus bajo una bandera. Y eso es una visión muy peligrosa que es buena para hacer explotar el patriotismo, los sentimientos de tribales contra el otro, etc. Nos defendemos de todos los crímenes nuestros, culpamos a todos los... Eso es una visión un poquito peligrosa en el sentido de que los que lo están haciendo no son ni Perú, ni Argentina, ni Estados Unidos, sino aquella clase dominante que se beneficia y que utiliza de una forma muy fanática al resto que no se beneficia, pero que la va a defender. Entonces, yo diría, me prevendría el concepto de ver los países como banderas y como tribus, sino entender que existen capas o layers que van de un país al otro, que son anacionales, no tiene nada que ver con X país, sino con una práctica depredatoria capitalista, etc. Cuando muchas veces uno menciona el tema de las comunidades indígenas, etc., y otros lo han hecho, siempre se dice, pero, qué raro, y además el ad hominem es típico, ¿no? de la mediocridad del argumento. Dice, pero ¿cómo es posible, pongamos Evo Morales o cualquier otra persona conocida de origen indígena, que tiene un reloj en su mano, etcétera, y es tan indigenista, pero es siempre, y esto se extiende para otros... Socialista de iPhone. Sí, bueno, pero vamos a ver, ¿qué se supone? ¿Que los franceses tienen que usar peluca blanca y tacón alto y no pueden usar teléfono porque en el siglo XIX, XVIII no había teléfonos celulares o no había relojes de pulsera en el siglo V? Es decir, otra vez el eurocentrismo. Nosotros, los blancos además, estamos capacitados para evolucionar y progresar y llevamos el progreso, pero los otros, si tienen algo nuevo o beneficioso es gracias a nosotros. Ellos no son capaces de progresar. Miren, incluso la narrativa que hablaste de la española, decía, salvamos a los mexicanos de una costumbre horrorífica de los sacrificios, etc. Que no eran los mexicanos, eran los aztecas en determinados momentos que tenían algunos rituales horribles, pero en toda Europa estaba la Inquisición, torturaban, sentaban a las víctimas acusadas de hacer brujerías o de causar mal tiempo, muchas veces mujeres, la gran mayoría, el más débil, ¿no? Los sentaban en una pirámide que era la silla de Judas, ¿no? Le rompían el ano, no solamente era una tortura física, sino también moral. Y eso era hecho con gran fanatismo, que era por la verdadera religión. Entonces, ahora son todos muy civilizados después de apenas 2 o 3 siglos, ¿verdad? Ellos pueden evolucionar, pero los nativos americanos no. Es decir, si usan un teléfono celular ya dejan de ser nativos americanos. Pero qué absurdo, y ese tipo de argumentos se usa mucho como arma. Ahora, el concepto de fanatismo, que ahora lo he visto usado mucho, algunos critican y otros apoyan, pero algunos critican diciendo, bueno, en realidad el fanatismo es la consecuencia de una estructura o de una condición de producción, de consumo, etc. Claro, esa es la perspectiva marxista del cual la mayoría de los especialistas, y me incluyo yo mismo, aceptamos como un gran instrumento de análisis, pero no es todo. No es todo. Es decir,
protestantismo está bien, en gran medida es una consecuencia de todo ese nuevo proceso de expropiación, primero de la tierra en Inglaterra, luego de todo lo demás. Y un proceso de comodificación, de mercantilización hasta de los seres humanos, es decir, los esclavos, por ejemplo, luego los obreros. Pero me gustaría señalar un elemento del fanatismo que sobrevive los sistemas económicos. Cuando el protestantismo separa fe de moral, hace un quiebre que aún hoy es fundamental para entender el impulso fanático. Y lo voy a ilustrar con algo una anécdota hace un tiempo, tal vez te acuerdas del Papa Francisco. Yo nunca fui para nada admirador de los papas, pero creo que el Papa Francisco tiene, por lo menos desde mi punto de vista, obviamente, y de otros, momentos de humanismo bastante razonable. Recuerdo en Roma se le acercó una niña y le dijo, y al oído, están los videos disponibles para ver, que su padre había muerto y que su padre era ateo. Entonces le preguntó, ¿usted cree que mi padre va a ir al infierno? Y Francisco, Jorge Bergoglio, o el Papa Francisco, dijo, tu padre fue un hombre bueno y tú crees que Dios va a condenar al infierno a un hombre bueno, bueno, etc. Bueno, ese momento de que todavía cierta parte del catolicismo, ni que hablar de la teología de liberación, pero todavía cierta parte del catolicismo que repito, tiene muchos pecados, como apoyar dictaduras, la clase alta, etc. Pero desde el punto de vista teológico, todavía no separó completamente moral de fe. Y muchas veces se acusa a los ateos, como tú, por ejemplo, de decir, bueno, si no existe Dios, todo está permitido. Y paradójicamente son aquellos que consideran el aspecto moral como central. Es decir, los valores son, hago algo bueno porque es bueno, no porque voy a recibir una compensa del cielo. Primer punto. En el medio estaría la visión católica, o algunos por lo menos, de no separar radicalmente fe y moral. Ahora, ¿qué pasó? El protestantismo lo separó. ¿Y cuál es el efecto ese? Primero, de que uno se salva, y yo lo he preguntado incluso a mis estudiantes, he tanteado qué sentían que era lo más importante, sobre todo conozco los que son más religiosos que otros, el elemento más importante para la salvación. Y es sin duda, incluso hasta se sorprende cuando lo analizan de esta forma, es sin duda la fe. Es decir, primer punto es la fe. Entonces, todo el mal que una persona haga es muy relativo. Y si la fe y la moral están separadas, es decir, si tú estás en la fe correcta, puedes hacer todo el mal que quieras. Entonces, esa separación es capitalista en gran medida y aparece un ad hoc, que es la fe, que no tiene nada que ver con el capitalismo, pero que funciona a favor del despojo capitalista e imperialista. Es decir, fuimos a África, como el rey belga Leopoldo II, fuimos a África, matamos, lo consideramos una empresa privada, explotamos Katanga, matamos los líderes y en general cifras conservadoras, como todos saben, mataron más o menos 10 millones y dejaron mutilados a muchos más. Pero lo mismo en Inglaterra, en África, en India, Estados Unidos, en América Latina y en África también, a través de la CIA, etc. Los líderes como en los 50 el director de la CIA, luteranos, protestantes, Foster Dulles y el secretario, Alan Dulles era de la CIA y el hermano era el secretario de Estado de Eisenhower, Foster Dulles, tenía el concepto de que estamos haciendo bien porque estamos en la fe correcta y si tenemos que matar y destruir gobiernos, democracias y matar millones de personas, bueno, es un mal necesario, el fin justifica los medios, no es solo de la revolución comunista o de izquierdista que el fin justificaba los medios, que muchos no aplicaban esto, más bien fueron las dictaduras y este tipo de mentalidad. Entonces, puedo matar, puedo robar, puedo beneficiarme, que es lo que realmente me interesa, si estoy en la verdadera fe, si profeso, si oro, si rezo al verdadero Dios y de la verdadera forma. Ese divorcio además tiene un segundo efecto, que ahí sí confirma el fanatismo. Si pierdo esa y los fe, infieles, profe, porque si sí, los pero católicos o cristianos dicen eso, redondear. los musulmanes también lo dicen. Sí, lo dicen. Pero ¿cuál es el problema? Cuando divorcio la moral de la fe, aparte de justificar o no importarme todos los crímenes morales,
y eso podemos hablar de qué hablamos cuando hablamos de moral, que es bastante universal, no de ética, son distintas éticas, pero la moral generalmente es compartida universalmente a través de la historia, por lo menos los elementos básicos. Entonces, si separo eso, como creyente, voy a tener un gran temor de perder la fe o la fe correcta. Y para evitar la catástrofe, que no es matar gente, sino perder la fe correcta, me vuelvo fanático. Es decir, no quiero escuchar otras voces, no quiero leer o escuchar nada, un libro, si leo más puedo perder la fe y me va a condenar a la hoguera del infierno, etc. No escucho, no veo, y además intento imponérselo a los demás. Eso es el concepto del fanatismo, que se seculariza en muchos aspectos cuando, por ejemplo, a través de los medios, que son las nuevas iglesias, como bien sabe, del poder, los más pobres, los más perjudicados por toda esa brutalidad, lo justifican como, bueno, el socialismo es el mal, es el demonio que ha empobrecido a todo el mundo, de hecho ha salvado incluso el mundo capitalista, como ya hablamos, de miseria y catástrofe, y el capitalismo es aquello que saca de la pobreza y de la miseria a los que todavía no han salido de la miseria, porque bueno, eso tarda algunos siglos, como dice Milei, entre 45 años vamos a ver los resultados de mis políticas. 45, 35 años, el más optimista. Ese es el otro aspecto de fanatismo que fue absorbido sin importar la religión. Se secularizó y fue absorbido. Y ese fanatismo que existe hoy en día. Entonces, cuando mencionas también Argentina y Perú, yo no diría Argentina y Perú, diría empresarios argentinos o capital argentino y empresarios y capitales peruanos. Porque, ¿qué pasa con los que viven en la sierra en Perú? ¿Qué responsabilidad tienen de eso? Seguramente van a ser probablemente explotados en las minas o envenenados y si tienen algún beneficio será tan poco como el que tenían los esclavos, que tenían un pequeño beneficio, no lo querían perder y eran los mayores defensores del sistema esclavista. Cuando aparecía un blanco del norte de Estados Unidos y escribía o decía algo contra el sistema esclavista, muchas veces encontraban a negros esclavos que habían logrado un pequeño beneficio, aparecían como sus peores enemigos. Lo mismo le pasó, y termino con esto, al padre de las casas. Cuando va a Centroamérica, ¿cuáles fueron? Él era en cierta forma esclavista porque tenía... se está por cortar, me parece, pero lo abrevio. Él se transforma, se convierte en antiesclavista. Ya veo el libro que está todo destruido. Me han mostrado varios en su destruidos. libro usted menciona una historia de... Se cortó. Se cortó, Hugo. ¿Me escuchás? ¿Hola? Está complicada la... Bueno, vamos a darle un poco de tiempo a la internet a volver. Ir a Haití porque se había vuelto... ¿Aló, me escucha? Sí, ahora sí. Se supone que ya está. Sí, disculpe, profe. Continúe con lo que estaba diciendo. Yo solamente le quería mencionar que en su libro usted hablaba de la historia de un hombre que se declaró anti-esclavismo y tuvo que huir a Haití. Pero claro, sí. en el perfil del hombre... De hecho, fue de aquí de Jackson. En el perfil del hombre había sido un pedófilo criminal, ¿no? Sí, bueno, pero casi todos los esclavistas compraban
esclavas, sobre todo las más bonitas, más jovencitas, etcétera. Era un abuso, obviamente, en todos los aspectos. Tenían hijos, recuerdan, bien lo sabes, Jefferson tuvo hijos con esclavas y nunca liberó a sus hijos, mulatos, etcétera. Eso era algo común. Era algo común. Pero el ejemplo estaba en que cuando luego reconoce que tanto su esposa, que era cubana, comprada, y sus hijos mulatos, que eran tan inteligentes o más que los otros, y además su plantación aquí, muy cerca de Jacksonville, que hay una especie de lugar todavía preservado, plantación como, no es museo, pero algo parecido, y casi nadie conoce esa historia, no sé por qué, ni siquiera acá en Jacksonville, cuando era tan próspera y era un mal ejemplo y lo terminaron expulsando a Haití, su esposa, su mujer, sus hijos incendiaron la plantación, que era, repito, muy bien administrada y muy próspera para el estándar de la época. Y ese es el mal ejemplo. Si alguien presenta una opción a un sistema dominante, es el mal ejemplo y hay que destruirlo. Primero se lo demoniza, en los casos de los críticos, se lo demoniza como peligrosos, que nos van a traer el caos y la miseria, etc. Y cuando ya no es posible demonizarlo, o la demonización, la desacreditación, no es tan efectiva, simplemente prohibimos, como acá prohibimos libros, prohibimos, como en el sistema clavista comenzaron a prohibir periódicos e incluso a poner precio a la cabeza de escritores, cuando antes de eso había libertad de expresión, claro, libertad de expresión mientras no incomoden, porque así nos vendemos como tolerantes, pero era un sistema esclavista, era una dictadura, que nadie llama dictadura aquí en Estados Unidos, es la democracia estadounidense, pero sí eran esclavistas y solo muy pocos eran blancos y podían votar y ser votados. Y bueno, así funcionan todos los sistemas, demonización, destrucción del mal ejemplo. Mal ejemplo, obviamente, entre comillas, no es necesario explicarlo. Lo que iba a decir de Bartolomé de las Casas es que cuando vuelve a América Central es recibido incluso por algunos grupos de indios que se oponían a sus críticas sobre las encomiendas, etcétera, el sistema esclavista al estilo español en esa época. Es decir, los víctimas eran los principales. Yo creo que se ha cortado de nuevo, ¿verdad? Estoy hablando. ¿Me estás escuchando, Hugo? No te escucho. Sí, claro, acá lo estamos escuchando. Bueno, lo puedo dejar ahí, pero es el modelo, repito, es el mismo que siempre ha existido, más antes del capitalismo, que existirá después del capitalismo quizá, pero siempre ha existido lo mismo. Toda aquella opción que esté contra el sistema económico, periodístico, religioso dominante, va a ser considerado un peligro demoníaco, algo que debe ser eliminado lo antes posible, primero moralmente y luego físicamente. ¿Estás ahí? De acuerdo. Ahora, para concluir, profe, sí estoy acá. Para concluir, lo que se pasó en América del Sur, en Uruguay, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, ¿qué era? Porque lo critican tanto, porque lo que Durán Barba dice al final es, no, Chávez no era socialista, era un pillo ratero que le engañó a la gente diciendo que era socialista y es la familia de Maduro y Chávez son las más ricas de Venezuela. No, Correa no fue socialista, se enriqueció, robó y no sé qué y no sé cuánto. Según su versión, estoy hablando de una versión, nada más. Es muy difícil. ¿Cree usted? Primero, hay muchos tipos de socialismo, obviamente, pero más importante que eso, es muy difícil ser socialista al estilo X, que a alguien le gusta más, en un mundo absolutamente dominado por el capitalismo, pero no solamente por el capitalismo, por su expresión más radical, que es el imperialismo. ¿Cuántos más ejemplos podemos tener? Chávez en el 2002, que es derrocado por un golpe de Estado, y después va contra los grandes medios, y mucha gente le mencionó veces esa apertura, es lo mismo que pasó en Cuba, porque la invasión de Bahía Cochino fracasó. No voy a entrar en ese detalle porque estaríamos horas, pero bueno, Ernesto Che Guevara dijo claramente, si yo vengo de Guatemala, que conozco el golpe de Estado ahí, a través de la fake news, la inoculación de prensa, si hacemos lo mismo acá, nos van a borrar inmediatamente. Y tuvo razón cuando la invasión de Bahía Cochino fracasa,
porque uno de los elementos, promesas de la CIA a Kennedy, era que en realidad los cubanos iban a apoyar porque están aplicando exactamente el mismo modelo de golpe que en Guatemala. Y resultó que no lo apoyaron porque, bueno, porque Guevara tenía razón. Si permitimos una prensa abierta. ¿Estoy a favor de la censura de la prensa? No, pero veamos el contexto real, concreto. Es decir, no es posible decir, bueno, Correa no era socialista. Bueno, era lo más a la izquierda que en ese momento era posible ser. Si era socialista o no, en materia debatible. Pero si hubiera sido, realmente hubiera intentado aplicar un socialismo cambiando la constitución, nacionalizando todas las empresas, etcétera, hubiera sido removido muy rápidamente, muy fácilmente. Es decir, la experiencia histórica también indica, cuando hay una fuerza que lo inocula todo, y lo sigue inoculando, ya lo vimos en el caso de Bolivia 2019, de una forma muy sutil o de una forma muy abierta, están ahí las agencias privadas de Estados Unidos, las empresas privadas de Estados Unidos, todas las formas posibles de acoso y complot están todavía en América Latina. Entonces, en ese contexto, si no eres moderado, olvídate, porque te van a sacar antes del primer año. Entonces, yo creo que en el caso de Hugo Chávez, que no fue un mal gobierno, o sea, al fin y al cabo redujo la pobreza y la economía creció. Alguien podrá decir, bueno, porque aprovechó el boom del petróleo. Sí, pero en América Latina siempre hubo boom de commodities cada tanto. Y a medida que subía el PBI, aumentaba la pobreza al mismo tiempo. Bueno, eso no fue el caso de Chávez y fue bastante defendible. Y bueno, no, la demonización fue desde el primer día, directamente. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Que salga con un tenedor a pelear como en el caso de los palestinos? ¿Qué podemos esperar? ¿Que no se defienden suficientemente? ¿O los esclavos durante la esclavitud? ¿Por qué los negros, que eran mayoría, no se rebelaron contra los blancos? Son los culpables. Bueno, algunos se rebelaron y murieron, fueron ahorcados, los blancos tenían el monopolio de las armas, etc. Hay que ver el contexto concreto, más allá de las ideas ideales o lo que consideramos lo mejor o lo peor. No podemos vivir sin los dos, pero no podemos ignorar ni las ideas ni el contexto concreto, material, político, ideológico del momento. ¿Estás ahí, Hugo? De acuerdo. Me hizo recordar a que más o menos si ustedes buscan en el internet o en libros cuál es la visión de la CIA, de la Agencia de Inteligencia Principal, Agencia de Inteligencia de varias, internacional, sobre qué es lo que hace la CIA, por ejemplo, la Central de Inteligencia de Estados Unidos, que tiene este logo de aquí, si se está viendo en la pantalla, espero que se pueda ver, pese a los problemas de internet. El objetivo primordial de la CIA en su creación, 1942, era luchar contra el comunismo, ¿no? Este grupo de inteligencia, y hasta la fecha actual sigue cumpliendo esa función, según la Ley de Seguridad Nacional, ¿no? Sí, eso es basura. Hugo, discúlpame, pero todo eso es basura. La CIA reemplaza, por ejemplo, América Latina reemplaza al FBI. El FBI que se fastidió muchísimo con eso y quemó sus archivos y se transformaron en competencia interna. Reemplaza en el área exterior. ¿Y qué estaba haciendo las empresas privadas y del gobierno de Estados Unidos en América Latina con las guerras bananeras? O en el siglo XIX, ¿dónde estaba el comunismo? Lo hemos dicho varias veces, reemplaza la palabra negro por comunista y ya tienes totalmente una nueva excusa. Y en el 1947, hablar de negro, como se hablaba 1500 veces en los reportes, los negros de Haití, aunque hablen francés y hayan estudiado en Europa, negros son, no se puede confiar. Lo decían explícitamente. Creo que, pero, profe, si usted y yo, perdón que lo interrumpa, bueno, pero si usted y yo viviríamos en los 60 o 70, ya no tendríamos dedos, nos hubiesen torturado, probablemente hubiesen secuestrado a nuestros hijos, solamente por el hecho de que en algún lugar, en alguna aula dijimos probablemente comunistas, ¿no? Sí. Usted hubiese sido lanzado al Río de la Plata y a mí... Seguramente. Y a mí... Entonces, de verdad que
que Estados Unidos ha hecho un trabajo muy dedicado en destruir la ideología en América, ¿no? Por eso también la pregunta, ¿quién lo mató? Si alguien ha intentado matar al socialismo y al comunismo, por lo menos en nuestras tierras, no nuestras tierras, sino de donde venimos, no quiero hacerme empoderamiento de eso, sino, o sea, lo que han buscado es destruir la lucha social Sí. campesina, trabajadora. Que ya existía antes de la Revolución Rusa, por ejemplo. Sí, Incluso acá claro. en Estados Unidos los grandes gremios, que incluso hasta Marx hablaba con admiración, o en América Latina sus propias organizaciones. Pero yo he dicho varias veces, incluso acá de forma provocadora, que el mayor promotor del comunismo en América Latina fue siempre Washington, de una forma indirecta, obviamente. Cuba es un caso obvio. A través de la historia y a través de la historia bien concreta del año 59-62, bien concreta. Pero además, incluso, por ejemplo, si vamos a Farabundo Martí en El Salvador, etcétera, todos esos se organizaron y tuvieron muchos apoyos de organizaciones sociales aquí en Estados Unidos, hasta lo invitaron a venir acá, pero esos se organizaron por una brutalísima explotación esclavista de los campesinos, que encontraron una forma de articularse ideológicamente a través de la nueva ideología más socialista, marxista, incluso leninista. Se organizaron para resistir eso y obviamente fueron aplastados, pero además fue una excusa perfecta. El comunismo siempre ha sido una excusa perfecta no solamente para Washington, sino para las clases altas latinoamericanas. En los 80, los 90 e incluso ahora se repite la misma narrativa que inventó la CIA, la escribió y se las mandó para inocular los periódicos en Ecuador, en Argentina, en todos los países latinoamericanos, incluso acá en Estados Unidos. Es la misma narrativa, la excusa para poder intervenir y invadir. Entonces, primero se lo crea como reacción organizada de aquellos grupos bestializados, brutalizados, asesinados y esclavizados. Se organizan en una forma mucho más coherente, ideológicamente hablando, y es decir, ya ahí tenemos un primer efecto de los primeros grupos socialistas o comunistas en América Latina. Pero además, las clases altas vieron eso como la gran oportunidad también, porque no eran grandes ejércitos, eran como el Sandino en Nicaragua, que resistió y venció en gran medida a los nuevos ejércitos con barcos de metal y con los primeros bombardeos de avión que lo sufrió Sandino en la historia militar, y además el sistema de bombardear, y venció en gran medida y fue traicionado por Tacho Somoza. Pero esos grupos que en otras partes de América Latina, con 4 excepciones nada más, que fue la Revolución Mexicana, que por algo le plantó cara a Estados Unidos en los 30 para nacionalizar el petróleo, pero eso entraríamos en otros temas. Pero la Revolución Mexicana, que termina armadamente en la fase armada en los años 20, en 1920. La Revolución Boliviana, 1952, armada también. La Revolución Cubana, 1959, armada también. Y la Revolución Sandinista en Nicaragua, 1979. Las únicas 4 ejemplos de éxito armado y que además duraron más, por la misma razón de que la población estaba armada. Y además tenía un entrenamiento o una conciencia de clase ideológica e internacional mucho más fuerte. Todos los demás intentos, como las democracias de Guatemala, de Chile, todos los demás intentos de cambios populares, pacíficos, democráticos, fueron eliminados y destruidos. Entonces, el comunismo primero fue una consecuencia directa de la brutalidad imperialista, el comunismo en América Latina. Pero además un comunismo articulado por una ideología europea, porque como dijimos al principio de este programa, existían formas comunitarias propias indígenas, en la cual el futuro del progreso de la explotación de la naturaleza, como compartía el comunismo y el capitalismo europeo, no existía. No es vamos hacia el futuro, sino que recuperemos el origen. Eso es un elemento cronológico e ideológico importante de la práctica. Pero además, luego de que Estados Unidos y el imperialismo crean esos pequeños grupos, porque tampoco era la mayoría de la población, muy mal armados, y repito, con esas 4 grandes excepciones que sobrevivieron porque triunfaron armadamente, luego sirvieron como excusa, y todas las élites, toda la oligarquía y casi todos
mis estudiantes, que son buena gente, pero si vienen acá, no es porque son pobres, que proceden de ahí. Y yo continúo escuchando la misma narrativa de esa oligarquía latinoamericana que ondeaba la bandera del anticomunismo cada vez que necesitaba dinero. Y ahí iba Washington y las empresas privadas metían millones y millones de dólares por mes en países como El Salvador, en cualquier país. Entonces era el negocio redondo, es decir, primero crearlo queriéndolo sin querer, y luego exagerando su importancia para poder reprimir más fuerte y decir esto lo arregla solamente una dictadura militar. Y además necesitamos la intervención de Estados Unidos, que si no, estaríamos todos perdidos, porque Estados Unidos es el modelo del progreso. Claro, el modelo que nunca se instaló en América Latina, porque cada vez que se copió esa receta fue una catástrofe. El caso de Menem en Argentina o el caso antes de Evo Morales, la guerra del agua con las privatizaciones, y así seguiríamos, México, etc. Cada vez que se importó, ni que hablar en África, cada vez que se importó ese modelo del éxito, fue un desastre. Y ocurrió lo mismo en el siglo XIX con los indígenas estadounidenses. En Washington las comisiones los monitoreaban y los reportes lo dicen. Esta gente, estoy hablando de los indígenas que quedaban recluidos en sus pequeños pedazos de tierra, esta gente no tiene deuda, no tiene pobres, tienen sus propios hospitales, su propia educación, no piden dinero a nadie. Pero ¿cuál es el problema? Que no entienden el concepto de propiedad privada, primero. Segundo, que no entienden que la ambición por el dinero y el capital es el motor del progreso. Y ese es uno de los dogmas que además se lo atribuye históricamente a Adam Smith, que casi que no lo mencionó, pero bueno, que además Adam Smith casi no menciona la ecuación, en su ecuación el imperialismo británico. Pero el concepto de mi avaricia es buena para los demás. Ese dogma, que es un dogma, porque nunca se probó, pero además hoy se ha probado que ha sido catastrófico. Es decir, miren el desastre ecológico que tenemos. Miren toda la riqueza que el progreso de la humanidad ha ido históricamente, progresivamente creando y mejorando. ¿En qué ha terminado? Más guerras, brutales guerras absurdas en el mundo de hoy. Pobreza, miseria, injusticia, explotación. Por la perfecta lógica de, primero, los beneficios primero. Segundo, los beneficios primero porque mi interés es bueno para los demás, pero claro, los demás son cadáveres la mayoría de las veces o son eternos pobres soñando con, como decía Eduardo Galeano, pulgas, sueñan con comprarse un perro, más o menos lo mismo. Genial, profe. Gracias por mencionar perdón, si me escucha, gracias por mencionar al gran de Galeano, ¿no? Un hombre que usted sí llegó a conocer y que fue realmente un personaje que, en mi criterio, adelantó un poquito el trabajo que usted muy bien está haciendo y que tal vez era una voz disidente en una época en la que quizás era difícil ser disidente porque no se pensaba que se podía ser disidente o existía algo parecido a la disidencia, por lo que él nos ha abierto un gran camino, lo recordamos acá siempre. Quería solamente, para irnos... Déjame comentarte muy brevemente. Con Galeano fuimos muy buenos amigos y cuando todavía siento el vacío de su ausencia, y trabajamos y compartimos mucho material y discutimos, etc. Incluso cuando alguien exageró su autocrítica a las venas abiertas de América Latina, yo me conversé con él y con su esposa, que además es todavía muy amiga mía, que la hemos visitado ahí en Montevideo, de que Las venas abiertas, aunque sea un libro imperfecto, fue uno de los libros más valientes y corajudos para el contexto. Sí que el contexto era muy violento, más violento que hoy, pero hoy se va a poner de a poco cada vez más violento y de hecho por algo se siguen prohibiendo libros. Pero fue muy necesario y gente como él, y por mencionar a otro amigo, Chomsky, cuando desaparecen se pierde un universo, lamentablemente. No hay reemplazo para ellos. Sí, bueno, hay que tener esperanza y fe en esta juventud y en esta humanidad de nuestro territorio. Creo que este espacio lo estamos haciendo con el objeto de que haya pensamiento crítico y que los jóvenes, sobre todo ellos, sepan que pueden pensar independientemente y libre. Solamente por algo que es herencia mía, de la familia por parte de mi madre, quiero mencionar que hubo una revolución, la Revolución Liberal del Ecuador, perdón que lo tenga que decir, pero fue antes que la mexicana,
así Sí, igual como se intentó liberar aquí Quito antes que incluso Estados Unidos, hay pensamiento libre. Yo a los ricos y poderosos les digo, a mí me interesa mucho Quito y estar acá porque sí hay pensamiento libre y también revolucionario. El 5 de junio de 1895, la ciudad de Santiago de Guayaquil, que ahora es totalmente de derecha y liberal libertaria, pero en su momento lideró una revolución que tuvo triunfo. Acá está Eloy Alfaro, que en algún momento fue considerado el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Esta revolución triunfa al conservadurismo, al conservadurismo católico, a la plutocracia de aquel entonces. Gobierna Eloy Alfaro, construye el primer tren del Ecuador, le da educación laica al pueblo, crea colegios, universidades y todo, pero obviamente los curas, los católicos, en contubernio con los medios de comunicación, ellos lo asesinan a Alfaro, hacen traición con el más cercano a él, un hombre de apellido Plaza, que lo ponen en el poder. Alfaro no solamente que lo sacan de la cárcel porque lo tenían preso, él era un hombre luchador, un hombre que creía en principios y creyó que no lo iban a asesinar. Pues en Quito, donde yo estoy, no solamente que lo asesinan en la cárcel, sino que lo arrastran por toda la ciudad mostrando su cadáver para mostrarle a los que quieran irse contra Dios y contra la plutocracia que ya estaba estructurada desde el cielo, que no había cómo rebelarse, ¿no? Duró sí. poco, pero duró lo suficiente para que Ecuador no cayera en la guerra civil que todo el siglo XX duró en Colombia, porque en Colombia el mismo intento del liberalismo no triunfa y obviamente hasta el día de hoy tenemos lo que tenemos en Colombia, en Paraguay, Bolivia, etcétera, etcétera. Bien Sí. lo dice usted, profe, pero sí quiero hablar de este pequeño país Sí, en donde sí. hubo una revolución de la cual no se habla porque quizás Ecuador no es tan grande como México Mm. para tener tanta amplitud Sí, sí, de claro. influencia internacional, pero en Claro, Ecuador claro. se dio un proceso interesante. Sin duda, claro, pero yo me refería al siglo XX, pero en el caso y que en México empezó con con los liberales también y la privatización de la tierra, algo parecido a Inglaterra, pero tardío, por lo tanto, y además destruyó todas las comunidades y empobreció a las comunidades anteriores. En América Latina hubo muchas rebeliones, de Tupac Amaru o en Cuba, y todos eran demonizados por los colonizadores en esa época, obviamente en esa época españoles, demonizados como los anti-Dios, anticristo o violentos, bandidos, típico, ¿no? El rebelde pasa a ser el bandido. Ahora, en un ejemplo similar a que mencionás, cronológicamente coincidente, el 1896 en delante, es en Nicaragua de Santos Zelaya. También, no es que fuera ni socialista ni capitalista, pero sí que hizo reformas independentistas. ¿Cómo terminó? Lo sacaron. O sea, hubo un complot incluso de las empresas bananeras estadounidenses y ya sabemos, después hubo una serie de protectorados con militares, marines estadounidenses directamente gobernando y luego ponen a la marioneta, como en tantas otras partes. Y bueno, también fue destruido, es lo que decíamos al principio. En un determinado contexto, hacer un experimento popular, que además se lo demoniza como populista, ¿no? Popular, en beneficio de la mayoría de la gente, es un peligro. Es muy difícil hacerlo. La historia es bastante Muchas gracias. repetitiva en eso. Bueno, entonces, conclusiones, sí existe todavía la lucha social, tal vez socialista, comunista, pero a lo mejor como americanos encontramos un camino propio, lo inventamos, lo creamos y ojalá sea obviamente americano. Le agradezco mucho, profe, y por su tiempo ha sido muy didáctico, el público lo aprecia, esperemos que lo puedan compartir, pongan en el me gusta, escriban preguntas para el profe o para mí aquí en el buzón de preguntas. Así también se multiplica esta transmisión, estamos en Facebook, estamos en YouTube. Y para los profesores y académicos, con gusto este espacio está abierto para que ustedes puedan conversar y dialogar. Ciertamente, como nos dicen, yo no sé de dónde, pero dicen que somos rojos, que el programa o el espacio es rojo. Pues bueno, si piensan que somos rojos, pues vengan y conversen con nosotros. Si es que son azules, verdes, celestes, no hay ningún problema. Conversemos y dialoguemos con libros siempre. El Gracias, viejo profe. argumento ad hominem. Es tan mediocre, pobre, pero en fin. Sí, ad hominem. Pero bueno, al fin y al cabo yo dijo, bueno, soy rojo entonces, no hay problema, ¿no? Aunque Sí. me gusta el celeste o el blanco, pero en todo caso
Si somos rojos, ¿no? Le agradezco mucho, profe. Espero que esto también lo vean los dirigentes políticos. Yo sé que están pasando una crisis fuerte por esto de la persecución judicial. En el Ecuador se vive una lucha encarnizada por este tema. Lo poco que se hizo ahora ya no los matan, no los secuestran, no los torturan ni los decapitan. Ahora los persiguen judicialmente. Yo entiendo, o sea, no tenemos una amistad. Algo conversamos con el partido de Rafael Correa. Tenemos nuestras discrepancias en Ecuador, en Bolivia, pero estamos aquí como para que el próximo proceso que se venga no cometamos los errores del pasado. Quizás hemos hablado de nombres que tuvieron que reinventarse en el camino. Yo sé que gente cercana a Chávez me ha dicho, no, Chávez encontró el socialismo en el camino. Castro encontró el comunismo en el camino, pero bueno, al menos lo encontraron en el camino. El profe Mahfoud y yo quizás lo encontramos muy muchachitos en los libros y en la literatura. Y eso es bueno. Y si un muchacho lo encuentra a los 15, a los 12, mejor todavía, porque va a ser mejor rojo que nosotros. ¿Qué le parece, profe? Bueno, la historia va a continuar hasta que no haya dos personas juntas en la Tierra. Genial, profe. Buen día, buena semana. Gracias por todo. Chao, nos vemos, Hugo. Que pasen bien. Igualmente. Hasta luego, igualmente a todos ustedes. Gracias por el público. No quiero irme sin leer un artículo que dice el público. Yo leo todo lo que ustedes dicen. Y aquí alguien dijo que el socialismo o el comunismo es la Biblia. Y aquí tengo una Biblia boliviana, la compré en Bolivia, en Cochabamba, por eso tiene el aguayo, esta cosa que venden allá artesanal, y dice, yo vengo de una familia muy religiosa, aunque soy ateo, no religioso, y dice en Hechos, capítulo 4, versículo 32, dice, gracias público por haberlo mencionado, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, más o menos una especie de comunitarismo o algo por el estilo. Como dijo el profe Mahfoud, gracias por tenerlo hoy día acá, esto es de la humanidad. O sea, bueno, esta Biblia es la Reina Valera, por si acaso, Cipriano de Valera, Casidoro de Reina. Nosotros, como seres humanos, somos de la naturaleza, somos del entorno. Y el entorno, no creo que la planta le diga al árbol, oye, este es mi terreno, esta es mi parcela, o a la vaca, o al venado, o al ciervo. Estas intelequias del privatismo y del monetarismo y todo eso, tienen, por ser pensamientos humanos, tienen fecha de caducidad. Y por eso está evolucionando continuo y constantemente, ¿no? Volvamos a esos inicios, volvamos a esos principios. Yo no soy religioso, pero acabo de leerles la Biblia para decir que sí, podemos sacar conceptos de la historia y de la investigación, de cualquier libro o de cualquier fuente. Lo importante es que busquemos la verdad. Gracias por su tiempo, gracias por esta transmisión a todos ustedes que nos acompañaron. Por favor, compartan y divulgan el mensaje. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.